Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Un programa especial porque no hay economía sin libertad y hemos pensado que era necesario dar un toque de atención y a la multitudinaria audiencia que tenemos en Cantabria, a la cual agradecemos, informarla sobre lo importante que es la libertad, los derechos individuales, los derechos de las personas. Y yo creo que son pilares básicos, pilares de hormigón fundamentales para que haya una economía sana y para que los ciudadanos desarrollen lógicamente sus capacidades. Hoy tenemos aquí con nosotros a don Francisco Iglesias, abogado, una persona con mucha experiencia en este campo y con mucho prestigio en su despacho, al cual le agradecemos mucho, don Francisco, por estar aquí con nosotros. Ha estado, creo que en otra ocasión más. Un saludo, don Francisco. Igualmente. Y está con nosotros nuestro contertulio habitual, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, son cada vez más las voces que se alzan en todo el mundo denunciando que se está utilizando la crisis del COVID-19 para quitar libertades, vulnerar derechos fundamentales y endeudar a los países hasta límites extremos. No puede haber democracia sin libertad, sin derechos ni obligaciones. La realidad es que se están vulnerando derechos como no ocurría en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. No hay una economía brillante, sin libertad. Y por eso, como decíamos, hemos invitado hoy a don Francisco Iglesias para hablar de este tema y todo lo colateral que salga en los próximos 30 minutos. Don Francisco, estamos en un tiempo oscuro, tenebroso para las libertades y para los derechos. Bien, efectivamente, ya llevamos un año que se nos ha presentado esta situación pues muy precipitada, con mucha imprevisibilidad y nos ha pillado, yo creo que al mundo y a todos los organismos a pie cambiado, ¿no? Yo entiendo que de primeras, allá en los principios del año 2020, que, bueno, en primer lugar, pues el foco empezó en China, parecía que nos quedaba muy lejos, pero el virus se expandió como la pólvora y de forma muy rápida a Europa y a todo el mundo. Entonces, es explicable que en un principio las medidas políticas que se puedan adoptar, y es que además no solamente pilló a la clase política y a todos los organismos mundiales, sino también a la propia clase médica, a la ciencia, ¿no? Entonces, en principio es explicable que ante esta incertidumbre los gobiernos y ante esa falta de unanimidad pues puedan cometer errores legislativos. Se tuvo que acudir en el caso de España al decreto ley para el famoso aquel decreto, que es el 626 de 14 de marzo, que luego fue refrendado por el Parlamento, en el cual, pues efectivamente, como bien apuntabas, se cercenaron en principio una serie de derechos y libertades de rango constitucional. Son derechos fundamentales especialmente protegidos. Si bien en principio y en esas medidas y ante, repito, esa falta de previsión de futuro a lo que podía acontecer, porque todos pensamos que esto iba a ser una cosa breve, por eso aquellos prórrogas de 15 en 15 días, si bien es cierto que luego a medida que se iban acumulando conocimientos y se iban dictando medidas, esos errores legislativos, entre comillas, que se pudieron producir, ha habido tiempo más que suficiente para subsanarlos y reaccionar. Entonces, todos, no lo digo yo, hubo expertos en derecho constitucional que decían que se estaba vulnerando el derecho a la libertad, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad sindical, a la propia salud. En definitiva, se conculcaron una serie de derechos que el estado de alarma, como tal, con arreglo al artículo 55 de la Constitución y al artículo 116 también de la Constitución, no daba cobertura legal para vulnerar estos derechos. La ley que regula el estado de alarma, excepción y sitio, Ley 481, establece claramente una serie de medidas para evitar precisamente que se abuse de la cercenación de los derechos fundamentales. Y en este caso, el estado de alarma, según los expertos,
tiene muchas dudas de que dé cobertura a eso. Lo que sí puede el gobierno es limitar, pero no suspender, que son dos cosas muy distintas. Suspensión es suspensión total, que nadie pudo salir, que es lo que aquí nos decretaron en marzo, todos confinados en casa, no podíamos más que salir. La limitación es algo más temporal, puedes limitar en el tiempo y en el espacio, pero no de manera permanente. Ahora pasaremos a don Aurelio. A mí me sobrecoge, ¿no? Y no creo que tenga un sentido de la libertad diferente a la mayoría de los españoles. Me sobrecoge cómo se dan medidas, por supuesto no probadas científicamente, eso está claro, un tanto absurdo, es decir, no consuman ustedes en la barra. Y toque de queda, se pervierte el lenguaje, el toque de queda es en momentos de guerra o de grave crisis, hasta las 10 de la noche. Bueno, movilidad entre regiones. Todo esto está originando, bueno, en Alemania, luego hablaremos de la demanda de Reiner Fulmich, ese importante despacho de abogados de Alemania y Estados Unidos, que va a presentar contra la OMS y contra gente muy importante a nivel mundial porque tienen capacidad para hacerlo. Fueron los que ganaron, creo que a una firma de automovilística, un pleito muy importante. Entonces, es muy curioso cómo aparentemente, no sé con qué soportes legales, yo creo que está cogido todo con pinzas, a los ciudadanos se les confina, se les maltrata psicológicamente, porque además cuando salen malas cosas supuestamente se les culpabiliza. Es decir, se está pervirtiendo de hecho el Estado de Derecho, y nunca mejor dicho, don Francisco. Sí, yo creo, yo y todos, ¿no? Salimos a la calle y al menos la percepción que tenemos es que nadie se explica todo esto. A mí, personalmente, me parece que nos ha tocado, y además yo, quien me conozca, puedo presumir de imparcialidad política o independencia política, ¿no? Yo no hablo de los colores de las personas que están gobernando la nación y la autonomía. Aquí ya hablamos de gestores, hay que nombrar, como se ha hecho en Italia, tecnócratas, ¿no? Gente, es decir, ante una situación excepcional como es esta, lo que primero tiene que haber es unanimidad en la clase política y coordinar la clase política con la ciencia médica. Yo creo que se ha ido demasiado lejos, y se ha ido tan demasiado lejos que el propio gobierno, a raíz del levantamiento del estado de alarma ya en mayo, y cuando decretó posteriormente en octubre este segundo estado de alarma que nos va a durar hasta mayo de este año que nos ocupa, es decir, se ha dado cuenta que no está haciendo bien las cosas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha pasado a mí me parece una total irresponsabilidad política pasar la patata caliente a las comunidades autónomas. En primer lugar, porque no tienen, y lo digo con el debido respeto, no tienen esos equipos fuertes, potentes de asesores médicos, de asesores económicos y de todos los componentes sociales y de la sociedad, del Estado de Derecho, para tomar unas decisiones que son importantísimas tanto y que no son solo médicas, deben de ser también economistas, expertos sociales, porque la ciencia médica va por un lado, pero es que esto tiene unas consecuencias brutales en otros campos, ¿no? Estos equipos deben de ser plurales. Claro, entonces yo creo que esa irresponsabilidad del gobierno al delegar en las comunidades autónomas que hay 19 y hay 19 criterios, cada una dice una cosa de una manera o de otra, incluso en comunidades vecinas como pueda ser el País Vasco y nosotros, es decir, que vemos por ejemplo que en el País Vasco el tribunal declara, por ejemplo, la apertura de los restaurantes, y aquí se dice que no, porque estamos hablando de dos climas idénticos, dos comunidades idénticas. Entonces, no hay una cohesión y luego se ha demostrado también que las mascarillas tampoco han sido la solución. Ya hablaremos luego. El confinamiento no fue la solución, porque la gente, si les privas de estar en el restaurante o en el bar, se va a su casa, se concentran todos allí y se hace un efecto multiplicador de la expansión del virus. Por tanto, hay un descontrol, hay un desconcierto en la toma de medidas de tal modo y manera que primero no han servido para cortar la expansión del virus y en segundo lugar, es decir, no se ha conjugado, o sea, los bienes sacrificados que han sido, como antes decías, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de reunión, etcétera, etcétera, toda esta coacción o este coartamiento de las libertades de derechos fundamentales no ha servido, aun cuando la excusa sea proteger la salud, no ha servido tampoco
para, primero, resolver el tema sanitario, en segundo lugar, han estrangulado la economía, nos han cerrado en casa, la gente está teletrabajando. Luego se ha instalado una psicosis social. Hoy todos nos tenemos miedo a todos. Bueno. Hoy yo voy por la calle, voy corriendo por las noches y la gente cruza la carretera para no cruzarnos. O sea, yo creo que los daños psicológicos y los efectos colaterales de esta situación van a ser bastante graves. Han estrangulado la economía, por favor. Estamos con 5 millones de parados, ya, ahí está. Luego, lo peor de todo no es eso, es que no se ve la luz, no se ve la salida del túnel, ¿no? Sí. Vamos a dar la palabra a don Aurelio, que también mostraba su preocupación. Me voy a aportar un dato de esta semana. Esta semana me parece que han sido 5 los estados que ya han quitado la obligación de la mascarilla en Estados Unidos, 17 estados ya, en concreto no es obligatorio el uso de mascarilla, en centros oficiales y en lugares públicos, no en la calle, que no era obligatorio. Y bueno, este es un asunto claro, pero yo también quisiera, y don Aurelio puede ir por donde quiera, cómo se está evitando el debate científico, cómo se cortan en las redes aquellas voces disonantes, científicos, incluso premios Nobel de primerísimo nivel. Es decir, se está cortando la libertad de expresión, algo nunca visto en el mundo occidental, en el mundo libre, desde la Segunda Guerra Mundial. Don Aurelio. Bueno, yo creo que, que don Francisco ha hecho un resumen, un resumen absoluto, total y yo creo que indiscutible, ¿no? De cómo se inicia esto, de cuáles son los primeros pasos del gobierno que pueden entenderse, sin duda, que con la mejor intencionalidad de poder cortar los contagios de esta nueva enfermedad que se acababa de presentar y donde había una ignorancia absoluta sobre hacia dónde esto podía derivar. La había en políticos, la había también en todo el sector sanitario. Y bueno, eso hacía que se entendieran perfectamente esas medidas que en un principio estaban tomando, que eran medidas parciales. Lo que pasa es que a medida que han ido tomando esas medidas se han ido animando. Y esas medidas que en principio tenían como objetivo, como finalidad, abordar o de alguna manera impedir el desarrollo de esa patología, de esa enfermedad, resulta que ahora se han convertido en medidas absolutamente políticas para coartar libertades, para suprimir libertades, porque se está viendo, yo creo, con demasiada claridad, lo hemos visto en el gobierno central, pero lo estamos viendo también en las comunidades autónomas, cómo las medidas que están tomando ya no van dirigidas a las personas. Son medidas en muchos casos caprichosas, donde son los políticos quienes deciden, quienes amenazan y quienes hacen hasta ese chantaje, perdonando un poco la vida, cuando de alguna manera quieren hacer, pues abrir un poco las restricciones. Decía, y yo creo que es cierto, ha habido mucha desorientación médica y ha habido y existe todavía una gran descoordinación médica. No ha habido algo tan elemental que se hace en todas las enfermedades que surgen, mucho más había que hacerlo en esto, puesto que era ya una epidemia en España, una pandemia en la medida que ha afectado a todo el mundo. Bueno, pues resulta que no ha habido tratamientos de consenso. O sea, aquí no ha habido una armonización de los tratamientos. Se han reunido especialistas, pero han dejado que cada hospital haga lo que buenamente pueda. Tanto es así que ha sido después de bastantes meses, de casi un año, cuando se han empezado a utilizar aquellos tratamientos que se sabía que podían ser efectivos. Es decir, se han empezado a utilizar corticoides, se han empezado a utilizar, como antiinflamatorios, se han empezado a utilizar incluso antibióticos, porque muchas de estas patologías tenían pues un componente también no solo vírico, sino también bacteriano, que llevaba a esas neumonías irreversibles, y luego no han sabido distinguir que aquí se daban dos COVID. Uno, que era totalmente benigno, que la gente lo pasaba prácticamente sin enterarse, pero había otro que, si hubieran estado alerta, se detecta desde las primeras fases, otro que deriva hacia un proceso, va en una línea de gravedad, hacia una línea severa. Y eso hay signos y hay señales que se ven desde el primer momento.
hay una serie de cosas como saturación de oxígeno, todo esto, que el primer día lo ven. Y resulta que muchos de estos pacientes eran enviados a sus domicilios y si usted, como nos decía uno, si usted nota que se ahoga dentro de 7 o 8 días, venga por aquí, cuando ya ese proceso es irreversible y muy grave. Y esto se ha dado de una manera muy aguda en las residencias. Las residencias fueron abandonadas. Ha sido una trampa mortal, donde estaban hacinados los contagios. Y no por culpa de los profesionales de las residencias, que se ha inmolado. Porque había personas que en los momentos, estamos hablando del año pasado, porque eso sucedió el año pasado, porque luego había que hablar con los datos estadísticos de la segunda, la tercera plaga, etcétera, que demuestran en Cantabria no han existido, desde luego, en cuanto a número de fallecimientos. Sí. Y lo hemos demostrado aquí gráficamente, pero claro, como cada uno... Sí, perdón. No, las residencias no son hospitales, las residencias son residencias, para permanecer ahí deberían haber tenido una atención adecuada y correcta. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues yo creo que ahora el problema de la economía va a ser otra pandemia de una gravedad absoluta. Yo ayer escuchaba a un profesor de economía alemán y es curioso cómo se conocen y cómo están estudiando en Europa las colas del hambre de España. O sea, la pandemia o la epidemia económica de España va a ser auténticamente brutal. Y no vemos una sensibilidad en esa dirección de los políticos. Están ofreciendo cosas, 11.000 millones que van a dar a la hostelería. Aquí tenemos en Cantabria unos cheques, pero que han pasado 4 meses y muy pocos los han cobrado. Quiero decir que los políticos están en otra onda. Y luego, por su parte, no se ha visto ningún gesto. Hombre, ya que están restringiendo las posibilidades económicas de todo el mundo, podían haber tenido un gesto y haber reducido sus propios ingresos. Toman medidas que a ellos no les afectan, por tanto las toman con mucha alegría. Vamos con tema porque el tiempo vuela. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos un deportista, don Francisco, es decir, los niños con mascarilla. Bueno, les digo a los televidentes, en su última actualización sobre las directrices, la OMS recomienda que a los niños no tengan hasta los 12 años por lo menos uso de las mascarillas. De hecho, en Europa eso se lleva a rajatabla. Aquí en España no. Esto es, no iba a decir un crimen, pero esto es una auténtica brutalidad. El otro día me contaba un joven de 14 años. No, hacemos gimnasia, usted que ha sido deportista, con la mascarilla. Pero vamos a ver, no hay ningún médico en este país o en esta región que salgan y digan que eso es una auténtica brutalidad, que lo sabemos cualquiera que hemos hecho deporte, que eso es una auténtica... Es decir, se están haciendo burradas. Yo voy a contar una de ayer por la tarde. Ayer por la tarde veía en un medio de comunicación un titular para que se vea el grado de manipulación. Dice, las cepas del Amazonas y de brasileña va a crear un caos en Brasil. Brasil, como ha tenido muy pocos confinamientos, es enemigo a dar, como Suecia. Bueno, cojo, digo, voy a ver los datos de Brasil, de fallecimientos. Miro la Universidad Johns Hopkins y Brasil tiene, lo pueden comprobar, por 100.000 habitantes, muchos menos fallecidos que España, con una peor sanidad. Miro otros datos y me confirman lo mismo. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, aquí hay un problema de verdad y que se están vulnerando derechos constitucionales, pero derechos mínimos nunca que podíamos perder, don Francisco. Sí, efectivamente. ¿Qué podemos hacer? Como se acaba de exponer perfectamente, ha faltado un protocolo. Es decir, ha faltado un protocolo médico en España en el cual pues, se digan tanto las pautas de diagnósticos como las pautas de tratamiento y luego las pautas ya de posttratamiento, ¿no? Entonces, España es prácticamente de los pocos países del mundo donde es obligatorio la mascarilla. Antes yo creo que dije que se ha demostrado que la mascarilla no ha servido... Hay estudios de universidad, que han salido estudios sobre estados de Estados Unidos que no ha habido y no tienen peor índice que los que lo han tenido, claro. Pero eso da igual porque como hay una verdad oficial, perdone don Francisco. Claro. No, si es que hay cantidad de, efectivamente, informes, estudios, el colegio, vamos, médicos muy cualificados lo han dicho, que la mascarilla te vuelves a absorber tus propias bacterias que eliminas, o sea, es contraproducente.
hay que adoptarla pues, en casos muy extremos, puntuales. Yo tengo mi madre que afortunadamente vive con casi 98 años, sí. Y yo di positivo en su día de COVID y bueno, lo primero, pues no me acerqué en una temporada. Es decir, no pasaba de la habitación, la saludaba de lejos, porque además, bueno, soy su cuidador, etcétera, etcétera, y no ha dado positivo nunca. Es decir, hay que ser selectivos a la hora de arbitrar una serie de medidas sanitarias y también políticas. Proteger a la gente vulnerable, pero no sistemáticamente a todo el mundo, establecerlo a la generalidad de las personas. Hablando del tema deportista, claro, yo hago deporte. Es decir, y me cruzo con muchos, o sea, a mí me acosa ver, me encuentro con ciclistas que van con mascarilla. Digo, pero este hombre, ¿qué hace? No, está completamente, dicho, es que va con una deuda de oxígeno, porque tú tienes que tener las vías respiratorias perfectamente aptas cuando es para oxigenar todo tu cuerpo, porque le estás sometiendo a un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, ir con mascarilla, tú ya vas con una deuda de oxígeno que te puede dar algo. O sea, yo es que eso no lo veo. Bueno, no, esto lo entiende cualquiera, pero lo que es vergonzoso es el silencio. Es decir, aquí hay una directiva de la OMS, que la pueden ustedes ver, diciendo, y en los niños, bueno, pues ahí tiene usted a los niños en las escuelas con mascarilla. Cuando la OMS dice, pero hay otras normas de la OMS que no se están respetando, lo que interesa se respeta. Y además, científicamente eso no está probado. Don Aurelio. Bueno, esto rápido para es cierto. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, pretender eso es ir tan absolutamente contracorriente que casi resulta pornográfico. No, claro, te llaman inmediatamente pornográfico. Esto, ¿no? Negacionista, digo, ¿negacionista de qué? Decir oiga, yo soy revisionista, no negacionista. No, además en un país donde sí, como ahora se está poniendo de moda, porque bueno, la están utilizando como aquí se criminaliza todo. No, todo lo que no sea oficial. Aquí solo lo oficial pueden decir cosas, nadie puede opinar ninguna otra cosa porque automáticamente a usted le ponen la etiqueta, ¿no? Pero bueno, no, yo decía que efectivamente ahora se está creando, es que además todos son cortinas de humo, ahora se está creando, se aprovecha cualquier insignificancia para tapar los grandes problemas que tenemos. Es el sanitario, ha sido un desastre como se ha tratado el tema sanitario, un centros médicos absoluto, sanitario político, y ahora estamos con el tema de las vacunas. Se ha pasado de que las vacunas, pues bueno, parece ser que no tienen mucha efectividad, porque son vacunas que efectividad pueden tener, pues muy similar a las que tienen las vacunas de la gripe. Las variantes, las mutaciones de este virus son enormes. Yo hace poco estaba viendo de un observatorio que la Organización Mundial de la Salud tiene en todo el mundo, en Valencia hay un observatorio de estos, hablaban ya de 12.000 variedades. O sea, quiero decir que no las fundamentales, porque se habla de la proteína S actuando sobre ella, parece ser que se abarca un campo amplio, pero hay muchas mutaciones. ¿Qué significa? Pues que no sabemos ni el grado de inmunidad que va a tener, ni si quienes se vacunan van a seguir contagiando, si van a esa inmunidad, si van a poder otra vez ser contagiados. En fin, quiero decir que se sabe muy poco de las vacunas y se están santificando. Y hay unas polémicas, y claro, ahora nos sacan por lo de las infantas que se han vacunado en Abu Dhabi. Bueno, pueden hacerlo porque lo hacen con su dinero fuera de España. Me parece que ha sido un acierto. O sea, son personas que tienen que viajar, se está hablando aquí de una cartilla sanitaria. Entonces, nos queda un minuto y vamos a nuestro ya invitado especial. Lo preocupante, y como conclusión, en un minuto, usted que sabe resumir, el problema es preocupante de cara al futuro y volvemos al eje. Esto puede tener consecuencias en nuestras libertades y lo que habríamos que es avisar a nuestros televidentes: ojo con nuestras libertades y con nuestros derechos. Y como ciudadanos tenemos obligaciones también de ser buenos ciudadanos, ¿eh? Hay que hablar de derechos y obligaciones, pero se están vulnerando y esto puede tener unos antecedentes para el futuro graves. Hay que estar preparado e ir rápidamente a los tribunales, don Francisco. Pues sí, efectivamente, el tema, como antes decía, si bien al principio pues nos ha pillado a todos a pie cambiado,
incluso también los tribunales han sido excesivamente prudentes, y yo pienso que tiene que ser así, o debió de ser así. Ha transcurrido ya un año y yo creo que ya hay que coger las cosas, el toro por los cuernos, y las cosas en su sitio. Está pendiente de inconstitucionalidad el recurso que planteó Vox al Tribunal Constitucional contra el decreto del estado de alarma. El Constitucional en principio ha dictado 2 autos, tampoco es una materia que sea muy prolija en la jurisprudencia, y ha dictado 2 autos en los cuales en un principio y en aquel escenario del inicio ya priorizó el derecho a la salud como una medida conservatoria frente a cualquier otro derecho también de carácter fundamental, como los que antes decíamos, de libertad, expresión, circulación, reunión, etc. Pero yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente para que el tribunal, ya a la vista de esta situación del año, tome ya medidas y valore lo que, en la situación de que ya más o menos la epidemia está controlada, y valore conjugar la salud con la economía y para mí la cosa más importante, que es el inicio de la pregunta, la defensa a ultranza de los derechos fundamentales, porque han sido muchos los años lo que nos ha costado conseguirlos y defenderlos. Y ahora parece ser que ya se están banalizando, se está trivializando. Entonces, como decía don Aurelio anteriormente, es decir, parece que la costumbre ya se hace ley, lo de pisotear los derechos, y ahora mismo no, hay que poner freno y decir, hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí hay que respetar la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pues muchas gracias, don Francisco Iglesias, por estar aquí. Don Aurelio, muchísimas gracias también. El próximo programa hablaremos ya de los datos del paro, que eso es otra cuestión, y estaremos con el equipo habitual y volveremos a nuestra senda habitual, aunque este tema es fundamental y lo seguirá siendo. Se están pisoteando derechos, se están vulnerando la libertad, coartando a especialistas, cortando en las redes a especialistas de primer nivel, a opiniones acertadas o no, pero que en uso de su libertad tienen derecho a expresarse, y eso se está viendo y aplaudiendo como normal por personas que se están dando baños de supuestos demócratas, y lo que están demostrando es todo lo contrario. Que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien, amigos.